Los bendiga, un gran abrazo para cada uno de ustedes, los que están conectados, los que van a ver de repente más tarde. Que Dios los bendiga. Estamos en el discipulado de alimento sólido con la serie Las 7 Iglesias. Hemos avanzado 3 iglesias y hoy avanzaremos una más, la de Pérgamo. Entonces yo le invito a que usted con su familia pueda sentarse en su living, en su sala, en su cuarto, en su cocina, no sé dónde tendrá instalado su televisor, haga la vinculación con su celular e inmediatamente conéctelo, vincúlelo para que podamos todos juntos ser edificados por nuestro Señor Jesucristo. Nótese que si bien no tenemos todavía el discipulado de manera presencial, pero sí por este medio, por las redes sociales, son necesarios las enseñanzas de la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia y antes de abrir la Biblia vamos a hablar sobre la iglesia de Pérgamo, ¿no? Colóquemelo la presentación de las 7 iglesias. Y hemos hablado lo que es Éfeso, hemos hablado lo que es Esmirna, hemos hablado lo que es Tiatira y hoy hablaremos de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad allá en el Asia, donde su símbolo era una serpiente, ¿no? Donde ahí se adoraba a los dioses griegos, Zeus, Atenea y Dionisio, y este sector de Pérgamo era considerado un lugar cuya religión era el satanismo. Imagínense, cuya religión era el satanismo. En plena sinagoga de Satanás teníamos a la iglesia obrando, a la iglesia funcionando en un lugar de alta idolatría. Apocalipsis capítulo 1, verso 20, nuestro versículo de enseñanza, dice así: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son, número 1, las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estamos hablando, como todos los días miércoles, de ángeles y iglesias. Los mensajes son a los ángeles de cada iglesia. Y vamos a empezar con Pérgamo. Pérgamo es una palabra griega, pergamos, que significa fortificado, fuerte. Pérgamo también viene de la palabra primaria burgo, o sea, torre, castillo, torre de vigilancia, fortaleza. Entonces, al hablar de Pérgamo estamos hablando de una ciudad fortificada, una torre, un baluarte allá en el Asia, donde de repente muchos tienen hasta la seguridad puesta en la confianza de su fuerza. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17, que contempla Apocalipsis para la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir versículo por versículo para poder entenderlo un poquito más a detalle. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire, Jesús va a hablar a la iglesia de Pérgamo con la palabra del Señor. Dice, él hace el énfasis, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la espada aguda de 2 filos, la Biblia lo denomina la palabra de Dios. Va a utilizar Jesucristo la palabra de Dios para dirigirse a Pérgamo. Apocalipsis, en el verso 13 del capítulo 2, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está, escuche, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí vamos a hacer un alto en el verso 13. Ahora imagínese a la iglesia que está en Pérgamo. La iglesia que está en Pérgamo está en un momento difícil, La guerra es espiritual, la guerra es fuerte. Están en plena ciudad que se denomina el trono de Satanás. Ahí se lo adora Satanás, hay muchos satanistas, y la iglesia de Pérgamo tiene una característica: que ha retenido su nombre. No ha negado la fe en Jesucristo y aún
hay muertos dentro de la misma iglesia. Antipas es uno que ha muerto por el evangelio. Y ahí lo tenemos a Antipas, ahí lo tenemos muerto por la fe. Muchos de repente piensan que el seguir a Cristo es una religión para colocar velas, y no es así. El seguir a Jesucristo conlleva una guerra espiritual, conlleva una acción violenta en los cielos, y solamente los violentos son los que van a tomar la victoria, van a arrebatar la victoria. Aquellos que han estado el día de ayer en Plaza San Francisco, ha sido un momento de guerra, se han conmovido los cielos. Tan fuerte era la guerra espiritual que se vio en la vida natural. Se nos cayó todo el techo, todo el soporte de los parlantes, se cayeron sobre personas. Gracias a Dios, ahí estaba una hermana que miraba todos y cada uno de los momentos espirituales. Habían ángeles guerreando con demonios, una guerra espiritual tan fuerte, ángeles adorando en plena plaza, y un viento que vino, levantó la carpa, cayó toda esa estructura con todos los parlantes cayeron al piso, ninguno se apagó, seguía el sonido aún en el piso, había gente de los alabadores que habían caído al piso, hemos tenido que levantar inmediatamente toda la estructura, no cesó la alabanza, no paró la alabanza, y gracias a Dios no hubo ninguna desgracia personal. Y uno cuando mira este escenario puede decir, es que mala suerte. No, no es mala suerte, es parte de la guerra espiritual. Y donde estaba la iglesia de Asia era un lugar llamado el trono de Satanás. Entonces Dios la admira a esta iglesia. Dice, tú no has negado mi fe en pleno conflicto. Yo conozco tus obras, claro que las conozco tus obras, sé dónde vives, sé cuál es la opresión que tienes, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Qué linda iglesia. Dos aspectos: no has negado mi fe, no has negado mi nombre, número uno, y dos, no has negado mi fe. Vale decir que los que estaban en Pérgamo podían morir por causa de Cristo. Pero, verso 14, Apocalipsis 2:14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esas pocas cosas contra ti, no dice muchas, dice pocas cosas contra ti. Número uno, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Mire, hay una enseñanza muy grande en la Biblia de lo que no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer está impregnado en el vidente, en el profeta Balaam. Balaam, un profeta de Dios que fue contratado para que maldiga a Israel. No pudo maldecir, pero sí pudo asesorar para destruir a Israel a cambio de dinero. Tengo pocas cosas, dice, que retienes la doctrina de Balaam. Escucha, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Como Balaam, Dios no le permitió maldecir a Israel, Balac es el que recibió la enseñanza de este Balaam para que Israel tropiece. ¿Y cuál fue la enseñanza? Que fornique, que sacrifique a los ídolos. Y ahí hubo una gran mortandad en Israel. Entonces hoy en día también existe lo mismo. Hoy en día hay una doctrina de Balaam muy fuerte en la iglesia. Hablamos el anterior miércoles y se lo voy a repetir. Estamos enseñando a la iglesia a fornicar. Y esa es una doctrina que está enraizada en una parte de la iglesia de Jesucristo. ¿A fornicar en qué? En que Él, que dirige la iglesia, el ministro de Dios, se está enamorando de la novia de Jesucristo. Y la novia de Jesucristo anda más enamorado de su hijo que de Jesucristo. Anda más enamorado de su pastor, de su profeta, que de Jesucristo. Eso es fornicar. Andamos más enamorados de nuestro edificio que
que de Jesucristo. Andamos más enamorados del grupo de alabanza que de Jesucristo. Andamos más enamorados de lo que conlleva a la iglesia que de Jesucristo. Y eso es una fornicación. Y un poquito más, nos gusta un poco más el dinero que Jesucristo. No estamos enseñando a la iglesia a que ame a Jesús en la plenitud, sino que estamos yendo por sesgos que llevan a la fornicación. Y esa es la doctrina de Balaam. Hay muchos que hemos perdido el norte y ya nos gusta más el dinero que Jesucristo. Hay muchos que servimos a Jesús ya no por amor a su nombre, sino por amor al dinero, y eso es una doctrina balánica. Hay muchos que lo hemos tomado el Evangelio como fuente de trabajo, con que tenga para comer y vestir, el resto no me importa, y eso no está bien. Estamos enseñando a fornicar a la iglesia, a mantener esa enseñanza de Balaam, de ir por senderos que Dios no nos enseñó. Como Balaam no pudo de frente maldecir a Israel, sí enseñó al enemigo de Israel cómo destruir a Israel. Habemos muchos hombres que somos cristianos, que estamos asesorando para destruir a la iglesia. Estamos asesorando a la parte política cómo destruir a la iglesia. Mire, como yo soy cristiano y no puedo hablar mal de la iglesia, pero sí puedo utilizar la parte política para que arruine a la iglesia, a cambio de... Esa es una doctrina de Balaam. Eso tiene que tenerlo claro usted, tiene que tenerlo claro la iglesia, que ocurrió en la iglesia de Asia, ocurrió en toda la historia de la iglesia, como está ocurriendo hoy en día en la iglesia actual. Entonces, Dios le dice a esta iglesia, retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Primera doctrina que debería ser desarraigada, sacada de la iglesia de Pérgamo. La misma doctrina que tenemos que sacar de la congregación. Tenemos que quitar esta doctrina. Un día me tocó ministrar personas que decían de esta manera. Me decía, pastor, no entiendo en mi congregación cómo entre servicios nos peleamos. Que los sugieres se peleaban con los de la alabanza, que los de la alabanza con los sugieres, con el equipo de sonido, y empezaban a hacerse daño, se saboteaban en sus servicios. También existe a nivel congregacional que si la congregación de más abajo o de más arriba de mi congre se cierra, yo me siento feliz. Que mandamos a aconsejar, a destruir congregaciones, siendo cristianos. Esa doctrina de poner tropiezo, esa doctrina de fornicar, esa doctrina de tener en la iglesia a poner tropiezo es vigente. Hay muchas iglesias de nuestro medio, sin ir al exterior, están con discotecas cristianas para que los jóvenes tropiecen, para que los jóvenes tropiecen. Hay las famosas fiestas espirituales que no son nada más que una copia de un preste para colocar tropiezo a los hermanos. Entonces esas son doctrinas balánicas. Hoy en día estamos colocando muchas de estas doctrinas para hacer tropezar a los hermanos, para hacer fornicar a los hermanos, para sacrificar, para crear ídolos, ¿no? Hay congregaciones donde hemos idolatrado tanto al pastor que proclamamos, ya está llegando el pastor a 500 metros, a 200 metros, que está entrando. Hemos idolatrado hombres. Hay pastores que tienen 4, 5, 6 ujieres que le limpian el pecho, la espalda, que están como su seguridad. Oiga, eso no hemos visto en Hechos de los Apóstoles, pero hoy en día están vigentes.
Es una doctrina balánica. Verso 15, hay otra doctrina que Pérgamo lo tiene y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual, dice Dios, yo aborrezco. Nicolaos, viene de dos palabras griegas, ¿no? Nikos y laos. Y cuando hablamos de los nicolaos, estamos hablando de los nicolaitas. Nikos significa conquista, triunfo, victoria. Mire, Nikos es conquista, victoria, y Laos es pueblo. Entonces podríamos decir de que Nicolaos se puede traducir como victoria sobre el pueblo, tener al pueblo debajo nuestro. Y dicho en otra palabra, se llama jerarquía. Hemos jerarquizado la iglesia, ¿no? Hay unas corrientes muy fuertes hoy en día a nivel mundial. Nadie ya quiere ser pastor. Hemos visto que pastor a veces es un grado muy ínfimo. Yo ya quiero ser apóstol. Entonces queremos un nivel jerárquico de decir yo como apóstol estoy sobre los pastores. Y ese es un error. Porque el ministerio, cualquiera de los 5, solamente es función, es servicio. El apóstol como el pastor son la misma cosa, solamente es una función dentro del cuerpo. Pero la corriente nicolaita, al igual que el catolicismo, al igual que las Fuerzas Armadas, al igual que el órgano ejecutivo de un país, utiliza la jerarquía. No le estoy diciendo que es malo. Bueno, de repente dentro del mundo de seculares sea muy práctico. Pero en la iglesia ese sistema organizativo jerárquico no da. No existe esa jerarquía. Jesús lo aborrece. Muchos pensamos con la cabeza en Nicolás, decimos, ¿y cuándo vas a ser pastor? Como si fuera al tope de una organización, y eso es falso. El pastor nomás es su función pastorear, pero eso no le coloca para enseñorearse sobre la iglesia. La iglesia tiene un solo Señor y se llama Jesucristo. La mujer casada tiene 2 señores, ¿no? El primero es su marido y el segundo es Jesús. Jesús es el superior en las casadas. La Biblia dice, no te permito enseñorearte sobre el varón. Claro, la mujer casada no puede enseñorearse sobre el varón. Pero el hombre ni ningún ser humano puede enseñorearse sobre otro ser humano, porque todos tenemos un Señor que se llama Jesucristo. Entonces la corriente nicolaita ha colocado estructuras dentro de la iglesia cristiana. Dentro de la iglesia cristiana pensamos de que hay una jerarquía. Parece jocoso, pero hoy en día los pastores los han colocado abajo, después vienen los profetas, los apóstoles, los patriarcas, ahora los querubines, ahora no sé qué se han inventado ya para arriba. Esa es una corriente nicolaita que Dios la aborrece. Si usted mira el sistema católico, es totalmente jerárquico. Vienen desde el Papa a la cabeza, vienen abajo los cardenales, los obispos, etcétera, 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 etcétera. Y es una estructura que si lo llevamos a la Biblia, Dios la aborrece. Y en la religión que usted quiera. Si nosotros tenemos en la iglesia que tenemos a los pastores, a los diáconos, a los líderes, a los servidores, qué sé yo, y esa la establecemos como jerarquía, estamos en una organización nicolaita que Jesús la aborrece. Entonces usted puede preguntarse, pastor, ¿quién es más importante, el pastor o el ujier? Ambos son importantes. El que quiera ser mayor en la iglesia de Jesucristo, Jesús lo dijo, que sea el que más sirva. Dios le dijo, o Jesús dijo en la palabra a Tito, sé ejemplo en los demás, en palabra, en pureza, en fe, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vale decir que el pastor, si usted mira,
preferentemente en el mundo natural, el pastor va atrás y arrea al ganado. Pero en Cristo no, Él va primero, dando el ejemplo, y las ovejas que oyen su voz le siguen. Esa es la parte fundamental para entender la estructura organizacional de la iglesia. Nadie es más ni nadie es menos. Todos somos o soldados, o todos somos ovejas, o todos somos hermanos. La única cabeza se llama Jesucristo. Ni siquiera podemos tomar en propiedad la congre. Muchos dicen, pastor, ¿cuál es tu iglesia? Y está mal hablado, porque ningún pastor tiene una iglesia en propiedad, ni se enseñorea sobre ella. La iglesia es de Jesucristo, nosotros somos simplemente colaboradores en la función que se nos ha asignado. Hemos prohibido en que dos congregaciones se junten, hemos maldecido al que se ha ido, hemos hecho atrocidades en el cuerpo de Cristo, porque no estamos entendiendo que la iglesia es una, que todos somos iguales ante Dios, no hay acepción de personas, la cabeza es Cristo. Y que a nosotros por el Espíritu se nos ha dado para poder pastorear la grey del Señor, y de ánimo voluntario. Entonces, si nosotros tenemos ese concepto, nuestra visión tiene que ser de reino. Si hay algo reprochable de la reforma de la iglesia en el siglo XV, es que a partir de ahí se han creado cajitas congregacionales que se han ido distinguiendo una de otra por el líder circunstancial que estuvo. Hay mucha gente que es seguidor de Calvino. Dices que yo soy calvinista. Oye, usted es cristiano, ¿cómo va a ser calvinista usted? Ay, yo soy bautista, yo soy luterano, yo soy anglicano. Alto, 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 alto. Usted es cristiano, seguidor de Cristo. Pare de contar. La iglesia en el local, en el lugar de la ciudad, debe ser una, y tienen que establecer ancianos para manejar la iglesia. E imagínese si en la ciudad de La Paz colocamos ancianos para que gobiernen la iglesia. ¿Usted cree que se van a sujetar las denominaciones? Existimos denominaciones que nuestro reglamento está por encima de la Biblia. Entonces esas doctrinas Dios las aborrece. Y si vamos a colocar jerarquía, la aborrece Dios. Muchos me dicen, pastor, usted tiene que ordenar un ratito. Mi función pastoral es aconsejar, consejería. Si usted quiere la toma, si usted la quiere la deja. Pero tener que obligarle sería que yo sea señor de usted. Esa no es nuestra función. Ser pastor no es ser señor, es solamente ser un consejero, un proveedor de comida. Esa es su función. La iglesia es de Jesús, las ovejas son de Jesús. Por la misericordia estamos delante de su grey porque Él quiso. Entonces, la doctrina del nicolaíta, hay que desarraigarla de nuestras congregaciones. Hay que desarraigar la doctrina de Balaam. Hay muchas iglesias que en vez de predicar el evangelio, enseñar el evangelio, andamos perdiendo el tiempo sacando plata a los hermanos. Balaam lo hizo todo por dinero. Hay congregaciones donde se están rifando cancioneros, donde uno, si no tiene plata, no puede ser cristiano, donde tenemos 2, 3 ofrendas en cada servicio. Entonces no está bien, iglesia amada, ser aborrecidos por Dios por doctrinas nocivas que estaba enfrentando la iglesia de Pérgamo. Tenemos que saber que el evangelio es gratuito. Tenemos que saber que en la iglesia no hay jerarquía. Tenemos que saber que en la iglesia de Jesucristo no debe haber idolatría, mucho menos fornicación, mucho menos ser tropiezo del resto.
Esas enseñanzas Jesús se las reprochó a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis en el verso 16, capítulo 2, termina con una frase que las dice casi a todas las iglesias: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire, Dios se está colocando como enemigo de aquellos que mantienen esta doctrina y dice: oye, arrepiéntete, si no vengo pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Podemos convertirnos en enemigos de Dios si mantenemos esta doctrina. Le puedo citar muchas congregaciones que han empezado con una unción tan bella, tan linda, tan hermosa, que se volvieron al final platistas. Y hoy en día son tan frías que de repente uno ya no percibe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión, hemos perdido el punto al cual debíamos haber llegado. ¿Por qué? Por estas doctrinas. Entonces, como estamos en una guerra, el diablo no nos va a aplaudir. Va a colocar su gente, va a colocar sus ministros que entren encubiertamente a la iglesia para hacerles tropezar, para hacerles desviar de la sincera fidelidad de Cristo, como lo hizo la serpiente en el jardín del Edén. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque el poder, la fama enceguecen. Y si nosotros nos colocamos en una jerarquía, usted va a tener poder, va a tener fama, se va a enorgullecer el corazón, se va a crear la vanidad en el corazón y ese siervo de Dios caerá. El diablo es espectacular para echar flores a los pastores, a los hijos de Dios, a los ministros de Dios cuando estamos creciendo. ¿Para qué? Para llenar el corazón de orgullo, de vanidad, para que tropiecen y caigan. Mientras más nos use el Señor, creo que tenemos que acordarnos de dónde Dios nos ha sacado. El ser pastor de una, de dos, de tres, de cuatro, de 10 congregaciones, a usted no le debe hacer más ni menos. Usted sigue siendo el mismo, haga su función y pare de contar. ¿Para qué llegar el corazón de orgullo, de poder, de vanidad? Existimos muchos siervos de Dios que somos tan vanidosos que uno no le saluda y uno se enoja. Uno no le hizo reverencia y ya se enoja, se retira, tan delicaditos. ¿Por qué? Porque hemos colocado la doctrina de Nicolás para envanecer el corazón. Y si no reconocen mi posición, me molesto. Y para que aprendan, me voy. El fin de un siervo. Amados, tenemos que mantener la humildad como al principio, que no éramos nada. Más la Biblia dice, menos que nada. Y si en esa posición nos ponemos, jamás caeremos. Pero si subimos jerárquicamente, corremos el alto riesgo de caer. Y las caídas duelen. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La doctrina de Balaam, creo que ahí me equivoqué en la diapositiva, pásela, habla de la doctrina de Balaam. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Le pido perdón si mi palabra le va a herir, pero si le va a herir para que produzca vida, vale la pena.
Balaam se perdió porque amó el dinero. Por dinero aconsejó a Balac a poner tropiezo a Israel. Es lindo recoger en la ofrenda los diezmos y la ofrenda, claro que es lindo. Y si tenemos poder para meter la mano al alfolí, es mucho más lindo. Pero sabe, la persona que se enamora del dinero es la raíz, la fuente de todos los males. Y algunos, amando el dinero, nos hemos extraviado siguiendo el camino de Balaam, porque hemos amado más el premio de la maldad. Congregaciones gigantescas, con ingentes cantidades de dinero, destruidos, porque se amó más la maldad. Pablo dijo: Señor, no me des mucho, para que no me olvide de tu nombre, ni me des poco, para que faltando me maldiga tu nombre. Dame lo necesario para vivir. Creo que con lo que tenemos para vestir y comer, lo suficiente es una belleza. Tener más corre peligro si uno no sabe manejar al dinero. El dinero debe ser gobernado por el Hijo de Dios y no debe el dinero gobernar al Hijo de Dios. Por dinero se han perdido vidas, matrimonios, empresas, familias, por amor al dinero. Congregaciones se han fragmentado, juicios dentro de las congregaciones por dinero, divorcios por dinero, rupturas de relaciones entre ministros que no se hablan, siendo de la misma casa, por dinero. No podemos caer en este lazo de la doctrina de Balaam. Siguiente, por favor. Quería mostrárselos la palabra de los nicolaitas, del griego, en el número 35-32, Nicolaos, de donde viene la palabra victorioso sobre el pueblo, de Nicos y de Laos, que hacen la palabra de Nicolás. Apocalipsis 2:17 termina el mensaje a la iglesia de Pérgamo y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amados, es tiempo de cambiar la iglesia. Si la congregación en la cual usted sirve y está enmarcado en la verdad, gloria sea al nombre de Jesucristo. Pero si se está reteniendo estas dos doctrinas, la de Balaam y la de Nicolás, arrepintámonos y cambiemos. No nos volvamos enemigos de Dios, sino que preparémonos para comer ese maná escondido, ese nombre nuevo que Dios nos va a dar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta bendita noche en el cual tú nos hablas en la iglesia de Pérgamo como un modelo de iglesia en la cual se han fomentado dos doctrinas que los estaba destruyendo, la de Balaam y la de Nicolás, los nicolaitas y los de Balaam. Doctrinas que tú aborreces y abominas, en las cuales el diablo está tratando de meter por cualquier medio dentro de la iglesia de Jesucristo. Padre, que esta revelación venga por tu Espíritu a la vida de cada uno de nosotros y podamos escapar como liebre del cazador, que podamos escapar como la trampa que el diablo quiere que pisemos para caer. Padre, te pido que tus hijos, que tus hijas que te sirven, Señor, escapen del lazo del cazador, que sea discernimiento, Señor, por tu Espíritu en su corazón, para entender lo que puede destruirles,
Padre, te doy gracias y te pido ángeles que acampen en la iglesia y nos ayuden a no ser tropiezo, a no cometer fornicación, a no enamorarnos del dinero, a no colocar, Señor, lo sacrificado a los ídolos. Te pido en el nombre de Jesucristo que sea una iglesia limpia, pura y santa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Sigamos perseverando en el estudio de las 7 iglesias. El próximo miércoles estaremos hablando de la quinta iglesia que nos toca estudiar. Estaremos estudiando la iglesia de Sardis. Sardis será nuestro próximo estudio. Ya hemos estudiado a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo y Tiatira. El próximo miércoles estaremos hablando de Sardis. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga y nos